Él lo vivió en lo secreto, Él lo vivió en el silencio, Él lo vivió en la intimidad con su Padre. El Señor Jesús no solo fue al huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní es una palabra que viene del origen arameo, que significa prensa de aceite, ¿sí? Yo puedo entender de todo esto que el mismo Señor Jesús se convirtió en la oliva, en esa oliva que estaba siendo exprimida. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Si usted tiene su dispositivo celular, ¿qué tal si usted lo pone en modo avión, así como yo ya lo estoy haciendo, ¿cierto? Y vamos a orar, vamos a decirle: Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo de alabanza, de adoración que nos permitiste vivir. Gracias, Señor Jesús, por un día más. Gracias por este sol tan maravilloso que hoy nos está alumbrando, Señor. Gracias porque sabemos y creemos que tú tienes un propósito eterno, un propósito divino en cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú prepares cada corazón. ¿Qué tal si tú le dices: Espíritu de Dios, prepara mi corazón? Prepara mi corazón para recibir lo que tú hoy quieres hablar a mi vida, a mi corazón, a mi entendimiento, a mi alma, a mi espíritu. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, Señor. Y que esta palabra no sea simplemente una palabra más, sino que podamos ponerla en práctica, Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros momentos difíciles, en esos momentos donde quizás tú nos pones a prueba, Señor, poderlo realmente poner en práctica. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hace 8 días mi esposo habló sobre qué, ¿sí se acuerda? Algo como extraño, ¿cierto? Algo como raro. Efecto barracuda, ¿sí? Me pareció impresionante, me pareció muy chévere y quiero conectarlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque él nos contaba que el efecto barracuda estaban haciendo como ese experimento, ¿no? Donde metían a este pez barracuda y lo ponían en un cristal, ¿sí? Con sus 4 lados. Obviamente, si él quería ir para un lado, pues se estrellaba. Si él quería ir para el otro, se estrellaba. Si quería hacia atrás, se estrellaba. Para todos lados se estrellaba, ¿sí? Y él lo relacionaba con nosotros. Muchas veces nosotros somos así. Nos estrellamos, ¿sí? Por nuestras decisiones, por decisiones de otros, simplemente porque pasan cosas en la vida, ¿verdad? Y tendemos tendemos a estrellarnos. Pero me gustaba algo que él decía, y es que a pesar de que se quita el cristal, nosotros tenemos miedo a avanzar porque creemos que nos vamos a estrellar, ¿sí? ¿Por qué? Él decía que muchas veces nos aferrábamos al pasado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vivimos aferrados al pasado y quizás por estar aferrados en el pasado es que no podemos avanzar porque creemos que nos vamos a golpear, ¿sí? Y me encantaba cómo lo relacionaba a él porque a muchas cosas en la vida a nosotros nos puede lastimar, ¿verdad? ¿A cuántos muchas cosas le lastiman? ¿Sí? Situaciones, a veces el marido, ¿cierto? A veces los hijos, la suegra, el suegro, las situaciones en el trabajo. Muchas veces tendemos a lastimarnos y a vivir con mucho dolor en nuestra vida. Entonces, en base a esto, quiero conectar ese efecto barracuda con los últimos momentos. No últimos, sino, bueno, algunos momentos. Uno de ellos creo que es uno de los momentos más hermosos, pero también uno de los más dolorosos que vivió el Señor Jesús, ¿sí? Y usted empiece a rememorar, ¿cuál será ese momento? Ese momento, uno de los más dolorosos. Es un momento que no ocurrió en público, ¿cierto? Porque quizás todos estábamos ahí en el momento de la crucifixión, ¿sí? Es un momento que no ocurrió en público, es un momento que no ocurrió frente a multitudes, sino al contrario, es un momento donde Él lo vivió en lo secreto, ¿sí? Él lo vivió en lo secreto, Él lo vivió en el silencio, Él lo vivió en la intimidad con su Padre. Entonces usted está allí pensando, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Sí? ¿Quién dice? El Getsemaní. Muy bien, el momento en el huerto del Getsemaní, ¿cierto? Vemos en este momento, vemos a toda la humanidad,
del Señor Jesús. Vemos toda su sensibilidad, vemos todo su dolor real, todo lo que él estaba quizás empezando a sentir, no solo en su espíritu, sino también en su cuerpo, ¿sí? Quiero que me acompañen a leer Mateo 26, 36 al 46, ¿cierto? Este texto lo narra los evangelios, pero en esta ocasión quiero citar a Mateo, ¿cierto? Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, ¿sí está allí, cierto? O solo que se mueve como mucho, ¿cierto? Está ahí todo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró, ¿qué? Roncando, ¿cierto? Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, ¿pero qué? El cuerpo es débil. Otra versión dice, la carne es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró, ¿qué? Dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? ¿Cierto? Que no puede mantener los ojos abiertos y usted es como que, sí, ellos estaban así roncando. Así que se fue el Señor Jesús a orar por tercera vez. ¿Sí? Y repitió lo mismo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. ¿Sabe qué? Mire, duerman, descansen, ya no más, ¿sí? Adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y me encanta esto porque es uno de los momentos más intensos de la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Digo que es uno de los momentos más difíciles. Y todo esto sucedió justo antes de la última cena. No sé si usted recuerda la última cena. Ahorita viene Semana Santa y creo que vamos a estar tocando varios temas de estos. Y esta cena tenía algo particular y es que era una cena diferente, ¿sí? Se convirtió en una cena diferente esta última cena. ¿Por qué? Porque fue una cena tensionante. ¿Usted alguna vez ha tenido un almuerzo, una invitación, algo así en su casa y resulta que empieza, ¿cierto? La reunión se pone un poco tensionante. ¿Sí le ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? Sí nos pasa, ¿cierto? Y uno empieza como que, ay, no, que no diga nada, ay, ¿por qué dijo este comentario? Ay, no, se va a enfurecer ahora mi esposo, ahora, ¿cierto? Entonces se pone tensionante el momento. En ese momento, no sé si recuerda, el Señor Jesús anuncia la traición de Judas y le dice, lo que vas a hacer, ve y hazlo ya, ¿sí? En ese momento también el apóstol Pedro le dice, yo nunca te voy a fallar, ¿sí? Nunca te voy a negar. Y el Señor Jesús le dice, no, Pedrito, sí lo vas a hacer 3 veces antes de que cante el gallo, ¿sí? Y en esta cena los discípulos discuten, ¿sí? Discuten sobre quién es el mayor, ¿sí? ¿Quién es el mayor? Entonces, efectivamente, se estaba volviendo un ambiente pesado, ¿cierto? Un ambiente difícil, y ellos lo percibían, ¿sí? Ellos también se sentían como un poquito desorientados, también todo lo que el Señor Jesús les decía en ese momento, ellos quizás no entendían, pero sí percibían un ambiente diferente. Pero pasa algo y es que después de ese momento, el Señor Jesús hace algo impresionante y es que Él se aparta, ¿sí? Y Él se va a este huerto de Getsemaní a orar. Y estuve investigando sobre esto. La palabra Getsemaní es una palabra que viene del origen arameo, que significa prensa de aceite,
¿sí? Prensa de aceite. Resulta que es un lugar donde los olivos son triturados, ¿sí? Los olivos son exprimidos para sacar todo de sí. ¿Qué se saca de un olivo? El aceite, exacto, exprimidos. Entonces se exprimían estos olivos para sacar todo este aceite. Y leyendo acerca de este proceso, resulta que es una piedra, ¿sí? La cual es jalada por un asno, ¿sí? Como un burrito, por decirlo así, un asno, la jala y esa a su vez empieza a triturar los olivos. Luego de que estos olivos empieza a hacer esta primera trituración, por decirlo así, este primer proceso, luego esos olivos triturados se meten en una cesta. Luego de esa cesta existe un sistema de piedras que volvía a oprimir, que volvía a estripar, que volvía a exprimir hasta sacar la última gota de aceite, ¿sí? Era 3 veces este proceso, ¿sí? Donde esa oliva era exprimida para sacar todo su aceite. Y leyendo sobre esto, sacaban esas 3 extracciones y la primera extracción la usaban, digamos que era la más fina, ¿sí? La más pura. Y la usaban para las cosas consagradas, para las cosas del templo. La segunda extracción la usaban para los perfumes. La tercera extracción la usaban para las lámparas, ¿sí? Y esto me encanta porque mientras yo leía, como todo lo que pasaba en el contexto, como todo lo que tenía que ser para que esa oliva pudiese sacar todo ese aceite y cómo lo dividían en 3 cosas, la más pura, la que para las lámparas, la otra, ¿sí? Me parecía muy interesante que esa noche el Señor Jesús no solo fue al huerto de Getsemaní, ¿sí? Yo puedo entender de todo esto que el mismo Señor Jesús se convirtió en la oliva, en esa oliva que estaba siendo exprimida. Y me parece interesante, ¿por qué? Porque 3 veces el Señor Jesús vuelve a orar lo mismo y dice, Padre mío, y va con sus discípulos y les dicen, hey, dejen de estar roncando, y vuelve otra vez, ¿cierto? Por 3 veces, ¿sí? No me parece casualidad. Definitivamente el Señor Jesús estaba pasando por este proceso tan difícil. Otra versión dice, el Señor Jesús, otra versión dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿Sí? Lo dice otra versión, hasta el punto de la muerte. Imagínese usted estar en una angustia, en una tristeza donde usted se siente hasta el punto de la muerte. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Que usted siente que algo como que se le desgarra hasta el punto de la muerte, que usted dice, Dios mío, pero que sí, eso estaba sintiendo también el Señor Jesús. Y realmente cuando leía esto, yo decía, el Señor Jesús no estaba actuando, ¿sí? Él no estaba exagerando, él realmente estaba sintiendo el peso del dolor físico, emocional y mental, de todo lo que venía. ¿Sí? De absolutamente todo lo que venía. Incluso el Evangelio de Lucas dice lo siguiente: Jesús sudaba como gotas de sangre, ¿sí? El Señor Jesús sudaba como gotas de sangre. Yo decía, como gotas de sangre, ¿cómo así? Muchos estudiosos, estaba leyendo sobre esto, muchos estudiosos consideran que esto que el Señor Jesús vivió se llama hematoidrosis, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez has escuchado eso? Hematoidrosis, ¿qué es? Es una condición médica rara asociada al estrés extremo, miedo intenso o angustia profunda, ¿sí? Es lo que él estaba sintiendo. Y lo que esto genera es que una persona empieza a sudar sangre. Yo decía, ¿cómo puede ser eso? ¿Sí? Me puse a investigar. Y resulta que sí. ¿Qué pasa? Pasa que los pequeños vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Clase de biología del colegio, ¿sí? Los pequeños vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas se pueden romper. ¿Se pueden romper gracias a qué? Al estrés extremo, ¿sí? Al miedo intenso o a la angustia profunda, permitiendo que la sangre se mezcle con el sudor y este salga a través de la piel, ¿sí? Me parece impresionante todo esto, porque imagínese el dolor tan profundo que el Señor Jesús estaba sintiendo. Imagínese usted sentir un dolor donde usted empieza
a sudar sangre, ¿cierto? Tremendo. Imagínense el dolor tan tenaz. Y esto me muestra algo poderoso y es que el Señor Jesús, siendo el Salvador, siendo el Mesías, siendo el Hijo del Dios Altísimo, se rebajó a ser como nosotros. Se rebajó a ser humano, ¿sí? Se rebajó a ser como nosotros y nos deja ver su parte más humana, nos deja ver su parte más humana en medio del dolor, su parte más humana en medio de la angustia, su parte más humana en medio de ese peso que quizás él sentía. Y realmente me parece interesante porque yo me ponía a pensar y yo decía, el Señor Jesús tuvo que pasar todo esto, pero a la final, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Sí? Para que nosotros quizás pudiésemos aprender en esos momentos de dolor, ¿sí? ¿Qué hacer cuando la vida nos duele? Al Señor Jesús le dolía la vida y quizás a nosotros nos duelen muchas cosas, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro día a día, nos duelen muchas cosas, pero ¿qué hacer cuando la vida nos duele? ¿Qué hacer cuando la vida nos duele? ¿Por qué? Porque la vida duele desde que nacemos. Esa es la verdad, ¿cierto? Cuando uno tiene un bebecito, el bebecito sale y ¿qué hace? Llorar, ¿sí? ¿Y por qué él llora? Es una reacción natural de ellos, ¿cierto? Porque es la primera vez que ellos respiran oxígeno, que hacen como este movimiento en sus pulmones, por decirlo así. Pero ellos lloran porque si por ellos fueran, se quedarían ahí, ¿cierto? Yo recuerdo que hablaba con alguien que estaba ya en sus últimos días para tener a su bebé. Decía, no, es que está mañado, ¿sí? Está mañado, nada que quiere salir, nada. Y ya llevamos no sé cuántas semanas, está mañado, llevamos 40 y algo de semanas. Y yo, no, pero hermanita, son 39 ya, 39, hay que salir. Está mañado, ¿sí? Ellos lloran porque no quieren salir del vientre de su mamá. Quieren estar ahí en su zona de confort, calienticos, quieticos. El salir es ¿qué? ¿Es qué? Es que vienen cambios, ¿cierto? Les duele porque, o sea, los están exponiendo a algo diferente. Entonces, la vida duele, ¿verdad? La vida duele desde que nacemos. Cuando estamos chiquiticos, nos caemos, duele. Cuando estamos en la adolescencia, la parte emocional duele, las hormonas duelen, todo, ¿cierto? En la parte de la adolescencia. Llega la adultez, nos casamos, el matrimonio duele, ¿cierto? Todo duele, o sea, todo. Las situaciones duelen, ¿sí? El que las cosas no salgan como nosotros queremos, duele, ¿sí? Usted ahorra, usted hace tantas cosas para que usted diga, no, yo voy a hacer esto. Y resulta que no le salió y usted siente que todo se derrumbó, ¿verdad? Las cosas que no salen como esperan duelen. Las personas nos hieren y eso duele. Cuando tenemos pérdidas de un ser querido, eso duele, ¿sí? Hay muchas cosas en la vida que nos puede doler, ¿sí? Y quizás no podemos evitar el dolor, pero sí podemos aprender a cómo enfrentar ese dolor. Amén. Y me parece interesante porque dentro de nuestra cultura cristiana muchas veces nosotros decimos, ay, no, no diga eso, ay, no, no, ¿sí? Pero a veces nos sentimos mal y sentirse mal no está mal, como dice una canción por ahí de alguien, ¿sí? Sentirse mal no está mal, porque muchas veces creemos que si nos sentimos mal es falta de fe, que si yo lloro, entonces es porque estoy siendo muy débil, ¿sí? Creemos que decir, no, es que ya no puedo más, es fallarle a Dios. ¿Cuántos a veces creen eso? Piensan eso, ¿cierto que sí? Yo también, constantemente lo pienso. Y yo digo, no, no voy a llorar, ¿sí? No voy a llorar porque no voy a mostrar mi debilidad, pero no, ¿sí? No es debilidad. Decir esto no nos hace menos espiritual, nos hace humanos, ¿sí? Nos hace humanos y el Señor Jesús mostró su lado más humano y me encanta este texto. Entonces quisiera que viéramos tres acciones, ¿sí? Tres acciones que hizo el Señor Jesús esa noche en medio de su dolor. Lo primero que vemos fue que él corrió, ¿sí? Pero él no corrió a donde
el vecino, él no corrió a donde su mejor amigo, no, él corrió a donde? Al Padre, ¿cierto? Él corrió al Padre. El Señor Jesús tenía claro hacia dónde correr. Él sabía cuál era su lugar seguro. Él sabía a dónde podía ir a refugiarse. Él sabía quién lo iba a consolar, quién lo iba a consentir. Su Padre Celestial. Su Padre lo iba a hacer, ¿sí? La prioridad para el Señor Jesús siempre fue tener una intimidad, una comunión íntima con su Padre, ¿sí? Una comunión, una relación íntima con su Padre. Por eso también los discípulos cierta vez le decían, enséñanos a orar, porque los discípulos veían cómo el maestro se apartaba para ir a orar. Entonces, quiero preguntarte, ¿hoy realmente tienes una relación o una comunión íntima con tu Padre Celestial? ¿Sí? Porque, claro, podemos tener una relación con nuestro Padre terrenal, ¿cierto? Y gracias a Dios por nuestros padres que salimos corriendo allá cuando no tenemos para el recibo, cuando tenemos algún problema. Papito, ayúdeme, mire, présteme tal cosa, ¿cierto? Uno sale corriendo, ¿sí? Pero realmente deberíamos correr a nuestro Padre Celestial. Allí es donde realmente deberíamos correr. Y mientras yo estudiaba y leía esto, entendía que la relación entre el Señor Jesús y su Padre se basaba en dos cosas, ¿cierto? Quiero que usted levante su mano derecha. Bueno, su derecha, esta es mi izquierda. Su derecha, ¿listo? Levante su mano derecha y diga confianza total. No, pero con emoción. Confianza total. Eso, muy bien, confianza total. Ahora la mano izquierda y diga temor reverente. Ahora, confianza total. Otra vez, pero coordinados, coordinados, ¿listo? Va, 1, 2, 3. Listo, aquí estamos haciendo una clase de danzas, ¿cierto? Recordando mis tiempos en la danza, cuando danzaba en aquellos años. Pero bueno, confianza total, ¿listo? Dice, confianza total, es una confianza donde en medio del dolor puedo hablar abiertamente sin ningún prejuicio, ¿sí? Eso es tener confianza total. Yo acercarme a mi Padre sin ningún prejuicio y decirle, vea, Señor, ¿sabe qué? Me siento mal, me siento así, me siento triste, me siento de X forma, ¿sí? Y el Señor Jesús dice, Padre mío, ¿sí? Confianza total, Padre mío, ¿sí? Y mire lo que le dice, si es posible, ¿sí? Ese sí es posible me encanta porque es dejar ver su humanidad. Padre mío, si es posible, por favor, si es posible que no se dé, si es posible que no pase, no hay otra manera, no hay otra forma, es que esto me duele. Padre mío, si es posible, no quiero pasar por esto. Padre mío, si es posible. O sea, esa confianza de quizás el decirle a su padre, decirle, si es posible, por favor, no quiero, ¿sí? No quiero. El Señor Jesús no estaba dudando, Él no estaba fallando, simplemente Él estaba sintiendo. Y como estaba con su Padre, pues podía abrirse abiertamente, desnudar su corazón y decir, Padre mío, si es posible, ¿sabes que no quiero esto? Por favor, no quisiera, ¿sí? No quiero pasar por esto. Muchas veces creemos que abrir nuestro corazón es debilidad, pero no. Realmente es humanidad y es sinceridad. Y así nosotros necesitamos acercarnos a nuestro Padre. Y aquí me quiero detener un poquito, porque muchas veces dentro de nuestra cultura cristiana, ¿sí? Nosotros tendemos a ser un poquito religiosos, ¿cierto? Diga conmigo un poquito, ¿cierto? Un poquito religiosos, ¿sí? Y quiero compartir dos conceptos importantes. Y quiero que dos voluntarios pasen rápidamente porque ya me quedan 20 minutos y esta prédica se me demora como 1 hora más. Entonces, por favor, rápidamente, dos personas. Gracias, mi hermano. Listo. Gracias, ya, ahí ya vienen, gracias. Dos, miren, así grandote. ¿Listo? Ahorita necesitamos otro, entonces vienes tú, ¿listo? Listo, muy bien.
Gracias, amigo. Hola, ¿cómo estás? Gracias, listo. Entonces tenemos estos dos personajes, ¿cierto? Van a prestar atención. Confesión positiva, ¿sí? Tú vas a hacer confesión positiva. Ya vamos a mirar qué es, ¿listo? Tranquilo. Usted haga cara de confesión positiva. Confesión positiva. Y tú vas a hacer cara de oración objetiva. Oración objetiva, listo. Esa es la cara de oración objetiva. Resulta que, ¿qué pasa? Yo era una de las personas que pensaba que la comunión íntima con Dios era cuando en miedo del dolor yo hacía confesiones positivas, ¿sí? ¿Qué es una confesión positiva? Para que su merced sepa y ahorita empiece a hacer una confesión positiva, ¿listo? ¿Qué es una confesión positiva? Es declarar con tu boca algo que se espera, algo que yo deseo, ¿cierto? Es declarar con tu boca algo que yo deseo, generalmente en un tono afirmativo, ¿cierto? Y como a veces somos un poquito religiosos, ¿cierto? Entonces tú vas a hacer cara de religioso, ¿listo? Cara de religioso. Eso, danos más, danos más, cara de religioso, ¿sí? Eso. Entonces tú vas a decir muy religiosamente lo que yo te voy a empezar a decir, ¿listo? ¿Listo? Entonces te voy a decir, yo declaro que voy a estar bien. Yo declaro que saldré bien. Declaro que ese dolor no hace parte de mi vida. Ahora se va. Fuera, Satanás. Fuera ese dolor ahora en el nombre. Listo, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa actuación? Excelente. Muy bien. Ahora, pilas con algo. Tengan ahí. Porque no quiero mañana salir en YouTube, ¿cierto? Diciendo, pastora de la iglesia Inspiration no cree en declarar, ¿cierto? Ahora, pasa algo importante y es que sí, nosotros sí creemos en declarar. Pero ¿qué vamos a declarar? Declaramos la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros declaramos. Declaramos la palabra de Dios, no declaramos mi deseo, ¿sí? No declaramos lo que yo quiero, ¿sí? Y yo antes pensaba, yo decía, si yo me quiero acercar a Dios, yo necesito empezar a hablar y orar y declarar y decir, Espíritu Santo, ahora, no sé qué, ¿sí? Si yo quería acercarme a Dios, pero no, resulta que no, ¿sí? No quiero que me malentienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia sí habla del poder de las palabras, pero no enseña que nuestras palabras controlan nuestra realidad, ¿sí? Es como decir que por el hecho de que yo voy a declarar, entonces así va a ser y así tenga que ser. No, eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros declaramos, pero ¿qué declaramos? La palabra de Dios, las promesas de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces, el verdadero riesgo de esto es convertir la fe en una fórmula, que porque como yo lo repito y yo lo digo, entonces así va a ser y así Dios me tiene que cumplir porque es que yo lo estoy declarando, ¿cierto? Estaba leyendo sobre esto y John MacArthur nos advierte lo siguiente. Mire lo que dice. La fe bíblica no está en nuestras palabras, sino en la voluntad de Dios. ¿Sí? La fe bíblica no está en nuestras palabras, sino en la voluntad de Dios. Y me encanta porque el Señor Jesús, cuando estaba allí en el huerto del Getsemaní, que dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. La fe no es declarar lo que tú quieres, es confiar en lo que Dios decida para nuestra vida. Es declarar lo que Dios decida para nuestra vida. Por eso necesitamos hacer oraciones objetivas, ¿cierto? ¿Y qué es una oración objetiva? Antes de hacer una declaración positiva, necesito primero hacer una oración objetiva. ¿Qué es una oración objetiva? ¿Listo? Dice lo siguiente, es hablar con nuestro Padre de manera clara y directa, sometiéndonos a su voluntad. Vas a hacer una oración objetiva de tu corazón, tranquilo. Dios, reconozco que te necesito y no hay nada más preciado que tú y ante ti solamente vengo a abrir mi corazón.
Así es. Entonces, mire que me encanta algo porque en el huerto del Getsemaní, él dice, Padre, esto me duele. ¿Sí? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me encanta porque es una expresión centrada en Dios. ¿Sí? Es una expresión honesta, real, y es una expresión que incluye rendición. Eso es importante. Cuando nosotros hagamos una oración, necesitamos rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Claro, porque nosotros queremos muchas cosas, ¿sí? ¿Cuántos quieren tantas cosas en la vida? ¿Verdad que sí? Lo queremos. Y está bien, necesitamos orar, necesitamos declarar la palabra de Dios, necesitamos declarar las promesas. Pero antes de hacer todo esto, necesitamos acercarnos a Dios y hacer una oración objetiva y decirle, mira, Señor, así me siento, estoy mal. Siento que no hay salida para esto, no veo salida, pero te pido que tú me ayudes. Enséñame por medio de este proceso. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito aprender? Enséñame. Es rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Ahora, necesitamos un tercer personaje. ¿Listo? Este personaje, entonces tú eres confesión positiva, ¿cierto? Oración objetiva. Y tú eres, él es Willy, ¿cierto? Él es al que la vida le duele. Entonces usted va a hacer cara de, mejor dicho, el peor problema que usted tiene. La vida le duele, mejor dicho. Terminó con Lina. La vida le duele. ¿Cierto? Está, mejor dicho, Lina, este muchacho está llorando. Imagínese, mire, la vida le duele. Entonces, normalmente a nosotros nos enseñaron que primero hacemos confesiones positivas, ¿sí? Pero entonces, como a este muchacho le duele la vida porque está mal con su novia, está mal en su casa, tiene problemas, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? La situación es dolor, ¿cierto? Para los dos. La situación es dolor. Entonces vamos a hacer una confesión positiva. No me duele nada. Esa mujer no me merece. No tengo ningún dolor. Mi corazón está bien. No necesito de ella. Nada, que se vaya. Listo, muy bien. Él con su cara de religioso, ¿cierto? Antes de hacer una oración positiva, una confesión positiva, necesitamos hacer una oración objetiva. Entonces, tú nos vas a hacer una oración objetiva del corazón. Padre, pongo en tus manos mis sentimientos. Te pido que guardes la vida de esa persona que no aprovechó mi amor. Pero guarda mi corazón y te lo pongo en tus manos. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Primero necesitamos hacer una oración objetiva. Entonces, hazte este lado. Entonces, tú acá y hazte tú acá. Hazte eso. O hazte es contrario, eso. Entonces, él está mal, ¿cierto? Lo dejaron. Está mal, él sigue estando mal. Mejor dicho, eso mire cómo llora por Lina. No, está que no puede. Cuando él hace una oración objetiva, ¿cierto? ¿Sí? Del corazón. Después hace una declaración positiva. ¿Y qué pasa? Que la palabra y las promesas de Dios se alinean. Ese es el orden. Las promesas de parte de Dios se alinean para nuestra vida, ¿sí? Antes de quizás yo querer pedir algo, decir algo, declarar algo, ¿sí? Queriendo obligar a Dios por algo, antes de eso yo necesito desnudar mi corazón. Cuando yo desnudo mi corazón y le digo, Señor, mira, estoy pasando por este momento difícil, ayúdame. Enséñame lo que tú me quieres mostrar. Ahí sí después empiezo a declarar la palabra de Dios y empiezo a declarar sus promesas y empiezo a decir, Señor, tú estás conmigo en medio de este dolor. En medio de este dolor tú me levantas. En medio de este dolor, Señor, tú me enseñas. En medio de este dolor tú me llevas adelante. Así es como nosotros necesitamos empezar a orar. Y así es la forma en la que nosotros podemos tener una relación genuina con nuestro Padre, corriendo a nuestro Padre, entregando nuestro corazón y diciéndole, Señor, mira, así me siento.
Me siento mal, no quiero hacer esto, pasa de mí esta copa, Señor. No quisiera que esto pasara, pero entiendo que es tu voluntad, Señor. Yo deseo tantas cosas, pero más que cualquier cosa, Señor, deseo tu voluntad en mi vida. Amén. Gracias, chicos. ¿Qué tal si le dan un fuerte aplauso a nuestros actores del día de hoy? Muy bien. Entonces, antes de quizás declarar, ¿cierto? Primero debemos disciplinarnos en tener una relación de confianza y de temor reverente. ¿Qué es temor reverente? Rápidamente, porque ya se me fue el tiempo. Honra, sumisión, reconocimiento de su autoridad. Amén. Dice Hebreos 5:7, dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y me encanta porque el escritor del libro de los Hebreos se está refiriendo precisamente a este momento, al momento en el que el Señor Jesús está en el Getsemaní, ¿sí? Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. El temor a Dios no es miedo a estar con Él, al contrario, es miedo a vivir sin Él. Yo no sé si usted siente eso en su corazón, pero a mí me da pavor, ¿sí? Quizás subirme a predicar o hacer lo que tenga que hacer si Dios no está conmigo, ¿sí? Si Dios no está con nosotros. Entonces, diga conmigo, confianza total y temor reverente. Muy bien, segunda acción que tuvo el Señor Jesús, que nos enseña a qué hacer cuando estamos en momentos de dolor. Segundo, morir, ¿cierto? El Señor Jesús murió en la cruz, pero antes de eso, Él tuvo que morir a su voluntad, ¿sí? Morir a nuestra voluntad. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué es morir a nuestra voluntad? Es una acción interna, es un cambio que nace del corazón, es una decisión interna que en el momento es invisible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en medio de nuestro dolor, el dolor nos desenfoca, ¿verdad? Empieza a nublar nuestra mente, empezamos a tomar decisiones apresuradas, empezamos al hecho de querer quizás rendirnos frente a muchas situaciones y muchas veces en medio del dolor perdemos la dirección. Y en el huerto del Getsemaní el Señor Jesús no solo abre su corazón, Él no solo ora, ¿sí? Él muere a sí mismo, Él muere a su voluntad, Él muere a su deseo. Por eso Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no quiero, ¿sí? No quiero, pero que no se haga mi voluntad, ¿sí? No se haga mi voluntad. O sea, era algo que nacía del corazón de Él. Era ese algo de rendir sus deseos que nacía de su corazón nacía el soltar el control, de su corazón nacía el renunciar quizás a lo que Él quería. ¿Y cuántas veces durante esta temporada de nuestra vida nosotros hemos deseado hacer nuestra voluntad, ¿verdad? ¿Cuántos voluntariosos? ¿Cierto? Tendemos a ser voluntariosos, ¿cierto? Y nos volvemos tan caprichosos y siempre terminamos diciendo, yo hago lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿cierto? O a veces simplemente tendemos a justificar lo que yo creo que Dios me está diciendo que haga, ¿sí? Empezamos a justificar. Y encontré una frase de un teólogo que dice, Dios nunca puede usar plenamente a una persona, mire, preste atención a esto. Dios nunca puede usar plenamente a una persona hasta que la ha llevado al fin de sí misma. Al fin de sí misma. Y yo decía, ¿cómo hacia el fin de sí misma? El fin de sí misma no significa destrucción, no significa perder identidad, no significa que no vales, ¿sí? Al contrario, llegar al fin de sí mismo es cuando se acaban quizás nuestras fuerzas, se acaban nuestras respuestas, se acaban nuestros recursos, se acaban nuestros planes y es donde quizás tú dices, yo ya no sé qué más hacer, yo ya no sé qué más hacer con este marido, yo ya no sé qué más hacer con este hijo, ya he hecho esto, ya he agotado recursos, planes, respuestas, ya no tengo fuerzas, ¿sí?
Es ahí cuando realmente dejamos de confiar en lo que quizás nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas y empezamos a confiar directamente en Dios. El fin de ti mismo es cuando dejamos de confiar en nuestro control y empezamos a depender totalmente de Dios. Empezamos a depender totalmente de Dios. Y saben, a veces el Señor Jesús nos lleva al límite. ¿Usted alguna vez se ha sentido en el límite que usted ya no sabe qué más hacer? ¿Sí? Que lo lleva al límite. El Señor Jesús muchas veces nos lleva al límite. Dios nos lleva al límite, no para destruirnos, sino para enseñarnos a qué, a depender. Porque es ahí, cuando tú y yo empezamos a morir a nuestros deseos, es ahí donde Él empieza a manifestar su poder. Es ahí donde realmente Él empieza a manifestar su poder en nosotros. ¿Qué necesitas rendir el día de hoy? ¿Qué necesitas entregarle al Señor el día de hoy? ¿A qué deseo necesitas morir el día de hoy? Muchas veces necesitamos entregarle muchas cosas a Dios y somos nosotros los que estamos así, no, Señor, no. Pero el Señor nos está diciendo, no, es que tienes que entregarlo, tienes que soltarlo. ¿Saben? Hace unas semanas, una de las terapias de mi hijo dijo, quizás tu hijo no hable y tú tienes que empezar a morir a ese deseo, al que hable, porque vamos a empezar otro tipo de terapia, ¿sí? Alternativa, aumentativa, comunicativa, algo así, bueno, no sé, algo así. Y yo decía, ¿será que tengo que morir a ese deseo de que mi hijo hable? ¿En serio? ¿Tengo que morir a ese deseo? Y ella me decía, yo sé, yo también soy cristiana. Y yo sé. Pero a veces es importante morir a nuestros propios deseos para que el Señor Jesús empiece a orar y empiece a hacer su voluntad. Es que no es mi voluntad, ¿sí? Yo puedo tener muchos deseos, yo puedo soñar muchas cosas, pero realmente Dios sabe cuál es el camino correcto. Solamente Él sabe cuál es el camino correcto. Entonces, ¿a qué necesitas morir el día de hoy? ¿A qué necesitas morir el día de hoy? El dolor te alinea al propósito que Dios tiene para tu vida. Así que gracias a Dios por ese dolor. ¿Por qué? Porque en medio de ese dolor podemos crecer. Es una oportunidad de aprendizaje. Y quizás hoy el Señor nos está diciendo, necesitas morir a algo. Quizás sea una relación, quizás sea una persona, quizás sean las cosas del mundo, no sé, un trabajo. ¿Qué es lo que realmente sientes en tu corazón que Dios te ha venido hablando y te ha dicho, hey, es momento de morir a esto? Necesitas morir a esto. Y mire lo tercero que hizo el Señor Jesús. Y esto me encanta porque el morir a nuestra voluntad va conectado al obedecer. Mire lo que dice. Lo tercero que hizo el Señor Jesús es obedecer su voluntad. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Obedecer. Qué difícil es obedecer. ¿Cuántos obedientes? ¿Cierto? Difícil. ¿Sí? ¿Qué significa obedecer? Es la acción visible. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de morir a nuestra voluntad, decía que era invisible, que nacía de nuestro corazón? Una vez nace de nuestro corazón el morir a esa voluntad mía, de una vez llega el obedecer, que es una acción visible, que significa hacer lo que Dios pide, caminar en su propósito, actuar conforme a su voluntad. Y aunque morir a mi voluntad quizás suena similar a obedecer su voluntad, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, como dice la canción de Oveja Cósmica. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque morir a mi voluntad es una acción interna invisible, ¿sí? Que nace del corazón. Pero obedecer la voluntad de Dios es una acción eterna, la cual deja en evidencia un cambio de conducta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una produce la otra, ¿sí? Primero mueres a tu voluntad y luego puedes obedecer
la voluntad de Dios. ¿Sí? Primero morimos a nuestra voluntad y luego podemos obedecer la voluntad de Dios. No podemos obedecer completamente hasta que hayamos rendido nuestra voluntad. Y quizás muchos de nosotros decimos, no, yo estoy obedeciendo, ¿cierto? Pero realmente sí estamos obedeciendo. Realmente ya hemos muerto quizás a nuestra voluntad para realmente obedecer la voluntad del Padre. Y esto me parece interesante porque es una lucha interna. No sé si usted lo siente así. Es una lucha interna entre lo que se siente, en lo que tú sientes, versus lo que debes hacer o lo que sabes que debes hacer. En su humanidad, el Señor Jesús decía, no quiero sufrir, pero su obediencia decía, haré tu voluntad, haré la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, cuando decimos, ya no quiero más, ya estoy cansado, ya no quiero seguir más con esto, ¿sí? Pero en tu interior tú sabes que Dios te está diciendo, no, tranquilo, no te rindas, no vas a tirar la toalla. Cuando muchas veces decimos, no, es que mi esposo me falló, mi mujer me falló, mis hijos me fallaron, mi familia me marcó, ¿sí? Y quizás decimos esto, pero dentro de nosotros sabemos que necesitamos perdonar. Es una lucha constante entre lo que siento y lo que realmente sé que debo hacer. ¿Y qué debo hacer? Perdonar. Si me fallaron, si me hirieron, si me lastimaron, si me marcaron, ¿qué debo hacer? Perdonar. Aunque no quiera. No es que ¿por qué lo tengo que perdonar? Si es que mire todo lo que me hizo, es que no se lo merece, ¿cierto? Así como decía ahorita, esa mujer que me dejó y no merece mi amor, ¿cierto? Es que no se lo merece. Pero ¿sabes qué? Necesitamos perdonar. Es obedecer, es lo que Dios nos está pidiendo. Y el Señor Jesús no negó su dolor, pero tampoco permitió que su dolor lo gobernara, ¿sí? Por eso el texto, al final conocemos la historia. Y Él terminó yendo a la cruz, ¿sí? Terminó obedeciendo. Sentir no es el problema es cuando lo que sientes dirige tu vida. Ese es el problema realmente. Cuando lo que sentimos dirige nuestra vida, cuando realmente lo que debería dirigir nuestra vida es Dios y su voluntad, la voluntad que Él quiere para con nosotros. Hebreos 5, 7, 8, lo leímos ahorita. Me encanta la parte, el versículo 8 que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto me ponía a pensar y yo decía, ¿cómo así? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo decía, ¿cómo así? ¿Sí? Esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no aprendió a obedecer porque estuviera en rebeldía, ¿sí? No aprendió a obedecer porque estuviera rebelde, no. Él aprendió a obedecer en el lugar que más le costaba obedecer. Y así nos pasa a nosotros. Obedecer en el lugar donde más nos cuesta obedecer. ¿Y cuál es ese lugar? El dolor. En medio del dolor es cuando más nos cuesta obedecer. La obediencia más valiosa es la que cuesta, ¿sí? Porque es muy fácil uno decir, no, sí, yo obedezco cuando todo está bien, ¿sí? Pero cuando todo está mal, es difícil. Cuando los problemas no cesan, es difícil. Pero ahí es donde Dios quiere enseñarnos la verdadera obediencia. La verdadera obediencia. Y me encanta porque si el Señor Jesús, siendo el Hijo del Dios Altísimo, aprendió obediencia en medio del dolor, ¿quiénes somos nosotros para querer tener una vida sin obediencia? ¿Quiénes somos nosotros para no querer obedecerle, para querer hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra voluntad, a nuestra manera? ¿Quiénes somos nosotros? Necesitamos primero ir al Padre, rendir nuestro corazón, ¿sí? Rendir realmente nuestro corazón de forma genuina, morir a nuestra voluntad y luego
obedecer la voluntad del Padre. Esa realmente es la verdadera obediencia. Cuando yo me despojo, Él se despojó. Cuando yo digo, ya muero a esto, y que no sea mi voluntad, Señor, sino que sea la tuya, ahí es donde realmente empezamos a obedecer. ¿Y saben qué es lo impresionante de todo esto? Que en medio del dolor definitivamente es una oportunidad para crecer, ¿sí? Pero en medio del dolor es ahí donde Dios empezó la victoria en su Hijo Jesús. Y quizás no hemos empezado a ver la victoria porque aún no hemos muerto a nuestra voluntad. Y si no morimos a nuestra voluntad, difícilmente vamos a obedecer su voluntad. Difícilmente vamos a obedecer su voluntad. ¿Queremos ver la victoria de parte de Dios? Necesitamos morir a nosotros mismos para empezar a obedecer como Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Agradecerte, Dios, porque me salvaste. Pagaste lo que yo merecí. Tú eres fiel, Dios. Quiero agradecerte,